Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, quisiera en este rato meditar un poco con ustedes acerca de las apariciones del resucitado, los capítulos 20 y 21, consciente de que cada una de esas apariciones son tan ricas en detalles que ameritaría una meditación cada una de ellas, pero al menos demos algunas pinceladas que les puedan ayudar a introducirse en esa contemplación, en esa meditación sabrosa del encuentro con Jesús resucitado. Bien, el primer relato que encontramos es el de María Magdalena, que va al sepulcro cuando estaba oscuro y ve la piedra quitada y echa a correr donde Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bien, en primer lugar, destacamos aquí en estas palabras el tema de la noche. Es muy significativo en San Juan. Hemos visto en algún momento el caso de Nicodemo, que fue a Jesús de noche, Judas, que se introduce en la noche, y aquí María va todavía en la noche. Es decir, todavía no se ha dado en ella plenamente la fe pascual. Vamos a ver a continuación, que es ya el momento casi del alba, del amanecer. O sea, es el momento en que se va a hacer luz, pero todavía está en la noche. Es decir, todavía María y los discípulos permanecen en las dudas, permanecen en la oscuridad. Empieza a hacerse luz, va a empezarse a hacer luz rápidamente, pero todavía está en las tinieblas. Y aquí hay un sobresalto en María, porque claro, si fue traumática la muerte de Jesús, pero un segundo trauma es el hecho de la desaparición de su cadáver. Para muchas familias que han sufrido no solamente la muerte de un ser querido, sino esos casos, esas situaciones que se dan cuando el cadáver ha desaparecido, es que se ahogó y no se ha encontrado el cadáver. Es un doble sufrimiento, es un doble trauma, no solamente porque no se ha podido hacer el duelo, la despedida, sino porque la incógnita de dónde estará es una de las cosas que intensifica también el dolor de las mujeres que han abortado. Ya no solamente es la conciencia de la muerte del hijo o de haberlo eliminado ellas mismas, sino que ¿dónde está? ¿Dónde está ese cadáver? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿A la basura? ¿Dónde se ha ido? No, no he podido hacer duelo, no he podido enterrarlo. Bueno, pues aquí hay un segundo trauma añadido. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto, no sabemos dónde lo han puesto. Y viene ese gesto precioso de Pedro y el otro sepulcro, que se encaminan al sepulcro. Y dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Nos da estos dos datos. Corrían juntos, pero a la vez Juan se adelanta. Lo de correr juntos tiene un significado también muy bonito, porque Pedro es la autoridad, Pedro es el primer papa,
el que ha recibido la primacía de Jesús, como vemos en varios textos, y corren a la par. Juan es el amado, Juan es el carisma, Pedro es la institución. Entonces, es hermoso contemplar esto, como corren juntos, corren a la par. Pero a la vez, el Evangelio nos indica que Juan se adelanta. Es decir, el amado, igual que veremos a continuación, es el primero en reconocer es el Señor, igual que en otros textos hemos descubierto esa especial penetración, esa especial intuición, etcétera, del discípulo amado, aquí también es esta velocidad, no es solamente porque fuera más joven, que ciertamente lo era, sino es sobre todo la velocidad que da el amor. Y Pedro, por su parte, podemos decir, está todavía entorpecido. Esta lentitud de Pedro, pues se debe probablemente a la culpa, el remordimiento que todavía le pesa. Eso proporciona lentitud. Es decir, el amor da alas, hace volar, mientras que el peso de la culpa, el remordimiento, es algo que ralentiza el camino de la fe. Llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Vemos también esta delicadeza del discípulo amado que da a Pedro, cede a Pedro la primacía. Lo vamos a ver también en la pesca milagrosa, que Pedro es el que dirige toda la operación. Y aquí, aunque ha llegado antes, le deja a Pedro entrar. Hay un detalle en que algunos comentan, dice, vio entre el sepulcro, ve las vendas. Bueno, para entender un poquito cómo era esto, los modos de enterramiento eran, y todavía se puede ver en Jerusalén, en algunos sitios, a ver, era como imaginemos que esto es como una cueva. Entonces se abre un hueco, se abre, digamos, hay un espacio, son rocas blandas, fáciles de excavar. Entonces, en una sala, podemos decir así, hay un ingreso, por eso hay una puerta, por eso en los otros evangelios nos dice que las mujeres dicen, ¿cómo vamos a entrar? ¿Quién nos moverá la piedra? Es decir, hay una piedra redonda que se corre, que se rueda para poder ingresar a esa sala. Y llegan y la piedra ya está movida. Entonces, dentro de esa sala hay como un pequeño nicho excavado en la misma roca y ahí se deposita el cuarto. Ese es para situarnos y ubicarnos en cómo era el enterramiento y por tanto entender mejor esto. No es el modo nuestro de un hueco en la tierra tapado con una losa, es este otro modo. Correr la piedra, por tanto, es esa entrada a esa sala y el cuerpo estaba envuelto ahí en el sudario, en las sábanas, etcétera, envuelto en esa pequeña plataforma excavada en la roca. Bien, entonces vio las vendas en el suelo, el sudario que cubrió su cabeza, no en las vendas, sino plegado. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Aquí hay un detalle que, digamos, se convierte en una prueba de la resurrección. Es que no encuentran simplemente las vendas, el sudario ahí amontonado, porque obviamente podían haber robado el cuerpo, podían haber pasado mil cosas, sino que el signo que aquí aparece es que descubren el sudario, o sea, todo lo que cubría el cuerpo de Jesús, el lienzo que cubría el cuerpo de Jesús y el pañuelo con que parece ser que ataban la cabeza, desde la mandíbula lo sujetaban a la cabeza con un nudo arriba
encuentran este lienzo como desinflado. O sea, cuando el cuerpo está dentro, el lienzo está en alto. Y ahora han encontrado que el lienzo está como desinflado y el sudario, o sea, ese pañuelo que ataba la cabeza, sigue estando debajo del lienzo, cubierto por la parte superior del lienzo, y este es el signo que ve el discípulo amado. Por tanto, se convierte en un signo. Esto la película de la Pasión de Mel Gibson lo expresa muy bien. Ve cómo, o sea, a la hora de representar la resurrección, se ve cómo ese lienzo se va desinflando. Jesús se ha evaporado, digamos, ha desaparecido. Entonces vemos ahí un signo, las traducciones, no sé cómo lo traducirán, no es fácil traducir, pero parece que esto es lo que hay que entender. Entonces, por eso dice, vio y creyó. No, todavía no ha visto a Jesús, no se ha encontrado con él. La simple ausencia de su cuerpo no prueba nada. De hecho, los judíos dirán, vamos a correr la voz de que los discípulos han robado el cuerpo para decir que ha resucitado. Entonces, a Jesús no lo han visto, pero hay este signo que le lleva a creer. No es posible que se lo hayan llevado, como decía María Magdalena. Esto indica que aquí ha pasado algo, que hay gato encerrado. Aquí algo ha ocurrido. Entonces vio y creyó. Una vez más, el discípulo amado es el primero en creer en la resurrección. Es decir, ese corazón puro, ese corazón amante, es el primero que detecta, sintoniza con el corazón vivo de Jesús resucitado y descubre este hecho. Dice, pues hasta entonces, y aquí una vez más vemos, hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. No habían comprendido. Y Juan se incluye entre ellos, porque dice, vio y creyó, o sea, cree en ese momento. Hasta entonces no había creído en la resurrección y no habían comprendido las Escrituras. Digo, es un detalle precioso de la humildad que subraya también la veracidad de los evangelios, ¿no? Porque los evangelios, al redactarse, según una lógica humana, hubieran tendido a, digamos, a maquillar los defectos de los apóstoles. Y vemos que los defectos de los apóstoles aparecen en los evangelios a todas horas, por activa y por pasiva. Y aquí uno de ellos es este, no habían comprendido las escrituras. Y lo reconoce con toda humildad. Solamente este signo del lienzo desinflado es el que le lleva a Juan, el primero de todos, a creer. Bien, hasta ahí no hay todavía ninguna aparición. A continuación tenemos la aparición a María Magdalena. El Papa Francisco ha querido elevar la memoria litúrgica de Santa María Magdalena a fiesta. Ahora la celebramos como fiesta, no solo como memoria. Y ha recordado un título que le da la tradición, los padres, que es apóstol de apóstoles. Ella es la primera que anuncia que el sepulcro está vacío y es la primera a quien Jesús se aparece, según este relato de San Juan. Bueno, esta escena, como ya aludía en algún momento, está llena de reminiscencias del Cantar de los Cantares. María representa, simboliza la esposa, el esposo está ausente, María está llorando junto al sepulcro, es decir, es el trauma de la muerte de Jesús. Es incapaz de mirar otra cosa que no sea el sepulcro. Está orientada hacia esa muerte, pero que también una orientación de amor, porque el amado supuestamente está ahí, en el sepulcro, supuestamente. De hecho no está, pero supuestamente es el lugar donde lo han depositado. Mientras lloraba, pues vemos aquí estas lágrimas, esta tristeza, este abatimiento, etcétera, que recuerda también las lágrimas de Marta y María, sobre todo de María de Betania, que se postró llorando a los pies de Jesús, y ve los ángeles
donde, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, en eso que les explicaba antes, se entiende, ¿no? En esa especie de repisa, ahí están sentados los ángeles. Uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? La respuesta es clara, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si buscamos en el Cantar de los Cantares, no voy a leer todos los textos, pero por hacer mención a alguno de ellos, dice, por ejemplo, vamos, en mi lecho por las noches he buscado al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me levantaré pues, recorreré la ciudad por las calles y las plazas, buscaré, 3 del 1 al 3. Buscaré al amor de mi alma, le busqué y no le encontré. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda de la ciudad, ¿han visto al amor de mi alma? Aquí los centinelas son los ángeles. Es esta búsqueda de la esposa. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Es esta palabrita volverse, no solamente algo físico, que se voltea de mirar al sepulcro a mirar a Jesús, sino que esta palabra en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra con la que se habla de la conversión. La conversión es un volverse, volverse del pecado a la gracia, volverse del ateísmo a la fe. Se volvió. Entonces, se está dando un cambio en María. Se volvió. Y sin embargo, todavía no reconoce a Jesús. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Recuerden que es la misma pregunta que hizo Jesús en la primera aparición con los discípulos. ¿Qué buscan? Es la pregunta que le dice ahora a María. Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. Yo me lo llevaré. Es una constante en todos los evangelios que no reconocen a Jesús a la primera. Recuerden los de Maús, caminan con Jesús y no lo reconocen durante un buen tiempo. Entonces quiere decir que Jesús es el mismo, sí, pero no está de la misma manera, no es tan evidente. Y eso nos ayuda también a nuestra propia fe en Jesús resucitado. Obviamente no lo vemos con los ojos. Es el mismo que curó a los enfermos, es el mismo que estuvo en la cruz, que nació de María, es el mismo que hizo milagros, que predicó, pero no de la misma manera, no lo vemos, no lo detectamos con facilidad. La fe es un proceso. Jesús le dice, María, ahora sí, ella se vuelve, de nuevo a la palabra volverse, convertirse, se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Es decir, podemos reconocer a Jesús cuando Él pronuncia nuestro nombre. Puedo conocer a Jesús cuando me experimento conocido por Él. María reconoce a Jesús cuando escucha su propio nombre. Y es que nuestra identidad solamente se encuentra en la relación con Jesús. Solamente en esa relación íntima con Él puedo descubrir quién soy yo y entonces le descubro también a Él. El título de Rabuní es un nuevo título que aparece, puede significar mi maestro, pero significa se puede traducir algo así como mi querido maestro, es una expresión afectuosa, mi querido maestro. O también
las mujeres, las esposas en Israel llamaban al marido así, mi señor, algo así. Lo vemos, por ejemplo, en Sara, con Abraham, mi señor. Bueno, pues mi maestro, mi querido maestro, pero también mi señor. Y nos puede chocar esas palabras de Jesús. Dícele Jesús, bueno, eh, aquí traduce no me toques, pero no es exacto eso. Eh, Literalmente dice, no me sigas tocando. O sea, imaginamos que María ha abrazado los pies de Jesús y Jesús le dice, no me sigas tocando. Es decir, ¿qué se encierra en esta expresión? Quiere decir, no me retengas, no me retengas, no quieras retenerme. Y aquí aludo a una cosa en la que nos podemos ver identificados, como muchas veces nosotros queremos retener una cierta experiencia de encuentro con el Señor. He estado en la capilla, he tenido un momento de consolación fuerte y quiero que ese momento no pase, quiero conservarlo de todas maneras, ya que nadie me interrumpa, que apaguen la luz, lo que sea, pero que esto no se vaya. Y Jesús te dice, no, no te quedes, o aquella experiencia que tuve en algún momento determinado de mi vida, y Jesús te dice, no te detengas en eso. Eso fue muy verdadero, muy bueno, muy hermoso, sí, pero hay más, hay más. Mucho del camino espiritual tiene que ver con esto, con no aferrarnos a nuestra experiencia pasada, a no aferrarnos a nuestro conocimiento, a lo que ya tenemos visto, conocido y experimentado del Señor. ¿Por qué? Porque Él es siempre más, Él es siempre nuevo, Él quiere darnos. Si yo me quedo y quiero revivir constantemente esa emoción, ese sentimiento, no voy a crecer. Entonces, no me retengas. Y no me retengas, dice, porque todavía no he subido al Padre, vete donde mis hermanos y diles. En parte, no me retengas, ¿por qué? Porque es el momento, es la hora de la misión. Todavía no ha llegado el momento de subir conmigo al cielo, de estar contemplando y ahora sí abrazarme por toda la eternidad. Ve a mis hermanos y diles. Es el momento de la misión. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Llama la atención, bueno, es la primera vez que encontramos esta expresión en todo el Evangelio, Padre vuestro, porque ahora sí, en la cruz, hemos sido engendrados, hemos nacido como hijos, y ahora sí somos hijos. La primera vez que en todo el Evangelio aparece esta denominación referida a nosotros, Padre vuestro. Jesús ha hablado constantemente del Padre, mi Padre, la voluntad del Padre, etcétera, etcétera, constante. Pero referido a nosotros no ha aparecido en todo el Evangelio. Ahora sí, subo al Padre mío y Padre vuestro. A partir de ahora que habéis nacido de nuevo, acuérdense, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Ahora que habéis nacido de nuevo, ahora sí, Padre vuestro. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Bien, ahí está insinuada eh, en esa aparición a María Magdalena, pues muchas, por ejemplo, siguiendo con el Cantar de los Cantares, en el versículo siguiente de lo que he leído antes, en 3:4, apenas los había pasado a los guardias, a los centinelas, cuando encontré al amor de mi alma. Lo abracé y no lo soltaré. Aquí hay otra alusión muy clara, ¿no? María abraza los pies de Jesús. Lo abracé y no lo soltaré.
Bien, aparición a María. Aparición a los discípulos. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas, por miedo, siguen llenos de miedo. Al amanecer han visto el sepulcro vacío. María les ha contado, pero siguen con las puertas bien trancadas. No se fían. Le ha tocado al maestro, ahora nos toca a nosotros. Jesús entra y se presenta la paz con vosotros. Es decir, el don pascual de Cristo es la paz. La paz entendida en el sentido bíblico, no solamente como ausencia de guerra o ausencia de conflictos, sino la paz como conjunto de todos los bienes. El shalom es esto, es conjunto de todos los bienes, la armonía de nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos, es la plenitud de todos los bienes. Este es el don del resucitado, la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ven siempre esta delicadeza, esta condescendencia de Jesús que ofrece como los signos. En este caso, las manos con sus llagas y el costado con la herida, como signo que les invita a creer. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Dejo esos versículos siguientes porque volveremos en la tarde sobre ellos y seguimos con Tomás. Vamos a ver, el pobre Tomás tiene mala prensa, ¿no? Es el incrédulo, pero no hay mucha diferencia en realidad entre él y los demás. Hemos visto los de Maús que no se enteraron, que iban decepcionados, amargados, tristes, discutiendo entre ellos. No solamente tristes y amargados, sino discutiendo. Dice, porque Jesús les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Es posible que uno de ellos le hubiera animado al otro a seguir a Jesús y ahora iba peleándose con él. ¿Ves? Tú me convenciste de seguir a Jesús y ahora todo ha acabado mal. Ha sido tu culpa. Si no te hubiera hecho caso. Decepción. Esperábamos que él sería el Mesías de Israel, pero aquí hemos visto también hace un momento cómo no habían entendido las escrituras de que él debía resucitar entre los muertos. María tampoco reconoce a Jesús al principio. En el caso de Tomás podemos interpretarlo también así. Tomás es uno de los discípulos de los apóstoles que más aparece en el cuarto evangelio y ciertamente es un hombre generoso, es un hombre que ama a Jesús, es un hombre, ¿no? En el relato de Lázaro, por ejemplo, cuando le dicen, no, pero ¿cómo vamos a ir otra vez a Jerusalén si querían matarte hace poco? Y Tomás, vayamos y muramos con él. Bueno, o sea que no es mala gente. ¿Qué le pasa a Tomás entonces? Pues probablemente tiene en sí mismo la carga fuerte de la decepción. O sea, ha sido tan tremenda la decepción de la cruz, la frustración, el sentido de fracaso, y eso, miremos a nuestra propia experiencia, como diciendo, no me arriesgo a una segunda decepción, no me arriesgo a una nueva herida, ya bastante tenemos con una. Entonces, que Jesús ha resucitado, quién sabe, quién sabe. Entonces, creo que si nos miramos también a nosotros mismos, en las experiencias que hayamos podido tener en nuestra vida, mm, muchas veces he conocido varias veces personas, por ejemplo, que han tenido una, una relación amorosa que les ha ido mal y te dicen, ya no quiero saber nunca nada con nadie más. Me he sentido con una herida tan fuerte, con una decepción tan grande, que nunca más, no quiero que se repita. Bueno, pues desde ahí, desde esa experiencia tan humana, podemos entender a Tomás. Y por eso su escepticismo, cuando los otros discípulos
No sabemos por qué no estaba con ellos, lo cierto es que no estaba, y cuando le dicen, hemos visto al Señor, estas palabras que recuerdan las primeras de Andrés, hemos encontrado al Mesías, pues seguramente que le dicen con todo entusiasmo, hemos visto al Señor. Bueno, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto su mano, no voy a creer. No quiero arriesgar más, ¿no? Ya es demasiado. Hasta aquí hemos llegado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, paz, la paz con vosotros. Y luego dice a Tomás, imagina la sorpresa, directamente se va por él, ¿no? Acerca aquí tu dedo. Repite Jesús a la letra lo que Tomás había dicho. Acerca tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí, como en tantos otros relatos bíblicos, tenemos que tener mucho cuidado con, o sea, ver lo que dice el texto y no ir más allá. Quiero decir, muchas pinturas representan a Tomás metiendo la mano en la herida de Jesús. Pasa como con Pablo, se le representa cayendo del caballo. El caballo no aparece en ningún relato bíblico, ninguno. Que cayó, cayó, pero podía ir caminando. Bien, entonces, ay, pero entonces no había caballo, pues no había. O si lo había, si lo había, al menos no dice nada en los relatos bíblicos. Pues aquí no dice que Tomás tocase la llaga ni metiera la mano en el costado. No lo dice. Es simplemente Jesús que se hace presente y que tiene este detalle de delicadeza, de ternura, para decirle, Tomás, estoy dispuesto a que hagas la prueba. No dice que tocase. Más bien lo que dice es que inmediatamente Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Miren, el apóstol incrédulo es el que nos regala la confesión de fe más perfecta de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. ¿Cómo empezaba el Evangelio? En 1:1 la palabra era Dios y Juan le reconoce como Dios. Señor mío y Dios mío. Hemos visto diferentes confesiones de fe a lo largo del Evangelio, la samaritana, ciego de nacimiento, etcétera. Y ahora Tomás nos presenta, nos trae esta confesión de fe la más perfecta, justo al final del Evangelio, porque si ven a continuación el Evangelio, digamos, la primera redacción del Evangelio termina ahí, con la aparición a Tomás, luego el capítulo 21 es como añadido posteriormente. Entonces, Señor mío y Dios mío. Entonces, este gesto de confianza, ¿no? Esta delicadeza de Jesús es lo que le permite a él creer, hacer este acto de fe. Y de hecho, esa primera conclusión del Evangelio dice, todo esto, Jesús hizo otras muchas señales, estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, y luego viene la otra aparición junto al mar de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los de Zebedeo. Simón Pedro dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Ya sabemos desde el principio, por los demás evangelios también, que la pesca es una manera de hablar de la tarea apostólica. Os haré pescadores de hombres. Entonces, Pedro toma la iniciativa en esta tarea apostólica y los demás se unen a él. Entonces, qué bonito es esto, el funcionar como iglesia, el trabajar como iglesia, no por libre, no como secta, sino en comunión con Pedro, en comunión con los pastores, con los apóstoles, los obispos. Este es el sentido del apostolado. Vamos contigo, vamos a una.
Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estamos aquí percibiendo estos ecos. Jesús no está, Jesús no está, no pescan nada. Sin mí no pueden hacer nada. Esa faena, ese esfuerzo es también noche, otra vez el simbolismo de la noche, porque Jesús se va a aparecer después en el momento del amanecer. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, Jesús está en la orilla, Jesús está ya en el amanecer, otra vez el simbolismo este de la luz. María Magdalena había visto a Jesús todavía de noche y finalmente al amanecer lo encuentra. Ahora están pescando durante la noche y ahora en el amanecer encuentran a Jesús. Y les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Después nos va a decir, más adelante, que eran 153 peces. Más adelante dice, subió la barca llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Bien, encontramos aquí una pesca abundante, abundantísima, que contrasta con el no haber cogido nada antes y que nos recuerda otros relatos del Evangelio donde habla de el agua convertida en vino, esas 6 tinajas, donde habla de la multiplicación de panes, donde comen todos y sobró, donde habla de la abundancia del perfume. ¿Qué nos está hablando todo esto? Pues nos está recordando esta exuberancia de la vida del resucitado, esta abundancia donde Cristo no da con medida, dice también, es un texto que dice, no da el Espíritu con medida, si con cuentagotas, tacañamente, ¿no? Señor da a lo grande. Y aquí tenemos también un punto para volver sobre el examen de nuestra esperanza. ¿No les parece que constantemente estamos achicando la esperanza? La esperanza como virtud teologal está llamada a crecer indefinidamente. Entonces, nos ayuda a pensar, por ejemplo, ¿no les parece que damos por hecho que muchas cosas no van a ocurrir? Esta sociedad corrupta, violenta, descreída, etcétera. Uy, para que esto cambie, harán falta siglos. La pesca es cuestión de un instante. No han cogido nada y en un instante la rellenan. ¿Por qué descartar? No sabemos los planes de Dios, la manera de actuar Dios, pero ¿por qué descartar que se pueda producir una transformación, una evangelización y una consiguiente transformación de la sociedad en poco tiempo? ¿Por qué no? Si fuera una obra humana, tenemos que decir, bueno, pues esto es un proceso lento, pasarán generaciones hasta que la gente se vaya mentalizando, pero si es una obra divina, ¿por qué no? ¿Por qué pensar que nuestras tareas apostólicas, bueno, a ver si este año por fin conseguimos que alguno de los jóvenes de confirmación persevere? ¿Por qué no pensar que haya una avalancha de jóvenes que haya que tumbar la iglesia y hacer otra más grande? ¿Se dan cuenta? O sea, constantemente estamos achicando la esperanza según nuestras medidas, nuestros cálculos. Y entonces viene de nuevo el discípulo amado, que dice, el discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, otra vez Pedro quedando mal, ¿no? Pedro no se ha enterado todavía, le dice a Pedro, es el Señor.
Y aquí vemos, es curioso porque, como decía, el Evangelio, siendo tan simbólico, pero a la vez es tan histórico. O sea, qué bien refleja, por ejemplo, aquí cómo caracteriza a cada uno de los personajes. Este Pedro es el que conocemos por todos los evangelios, impetuoso, impulsivo, se lanza directamente corriendo al encuentro con el Señor. Se lanzó al mar. Los demás discípulos, ya con más calma, vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces. Y ven preparado unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Y Jesús les dice, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Esta escena tan entrañable, este desayuno que Jesús les sirve ahí en la playa, pues está recordando evidentemente otras muchas escenas del Evangelio y evidentemente es un símbolo también eucarístico, los panes y los peces. Y está recordando, pues nos está recordando a nosotros cómo este Jesús resucitado se hace presente en la Eucaristía. Y también este detalle interesante, traed de los peces. O sea, Jesús lo ha preparado, pero nos invita también a nosotros a aportar. O sea, a la Eucaristía no podemos ir de vacío. Tenemos que venir trayendo nuestra vida, trayendo nuestras luchas, nuestros esfuerzos apostólicos, etcétera. Traed lo que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de peces. Jesús les dice, venid, comed, ven, todo el simbolismo eucarístico está muy claro. Ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. O sea, es todo un simbolismo claramente eucarístico. Y luego viene como culminación el diálogo con Simón Pedro. Ahora Pedro va a ser, sí, ahora rehabilitado. Este Pedro que había negado a Jesús, este Pedro que amaba a Jesús, que era tan impetuoso, pero que se había avergonzado de él, no conozco a ese hombre, pues ahora va a ser sometido a una purificación intensiva. Pedro, las tres palabras clave en este relato son amor, las que a veces le pregunta, ¿me amas? Ovejas o corderos, y pastorear, pastorear o apacentar. Son las tres palabras clave del relato. Entonces, son las tres para, es evidente que está haciendo alusión a las negaciones, y más cuando por tercera vez le pregunta y dice, se entristeció Pedro. Entonces, me parece que es una manera muy bonita como, como el Señor nos quiere educar y enseñar en lo que podemos llamar la contrición o la reparación. Jesús no le reprocha a Pedro nada, sino que más bien busca arrancar de él actos de amor más intensos que reparen lo anterior. Nosotros, y esta es una manera también de discernir el verdadero sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa que viene de Dios y el que viene de nosotros. El que viene de nosotros nos deja amargura, fastidio, desánimo, etcétera. El que viene de Dios viene del amor, conduce al amor, es dolor, sí, es dolor de arrepentimiento, pero nos hace crecer en el amor y repara el daño de nuestros pecados. Es la verdadera contrición que Jesús suscita aquí ahora en Pedro. Y esto también es muy interesante porque no es que Jesús dice, ya, corramos un tupido velo como si no hubiera pasado nada. No, o sea, Pedro tiene que hacer su camino de reparación interior. Has negado, pero no como una especie de castigo, sino por bien de él. Ese daño que las negaciones han producido en él tiene que ser reparado con un acto de amor más intenso. Bien, y la otra cosa
que me gustaría destacar en este relato es la conexión entre el amor a Jesús y el pastoreo. Si lo aplicamos a nuestra vida, tenemos que decir la conexión entre el amor a Cristo y la tarea apostólica. No estamos más capacitados para una tarea apostólica porque hayamos hecho no sé cuántos cursos de teología o porque nos hayamos preparado en las escuelas de evangelización del último grito o porque conozcamos perfectamente los métodos de catequesis que están más en boga. La pregunta decisiva es, ¿me amas? Apacienta. Es decir, nuestra tarea apostólica está en función del amor a Jesús. Si amas a Jesús, puedes pastorear. ¿Por qué? Porque se trata, dice Jesús, de mis ovejas. No son las tuyas, son mis ovejas. Entonces, solo amando a Jesús, el pastor, puedo realmente colaborar con él en su tarea pastoral. Solamente amando a Jesús. Porque son sus ovejas. Y porque aprendo a amarlas como él las ama. Y por eso, así concluye el Evangelio, o concluye esta, me salto cosas, pero solamente por destacar, dice más adelante, dice, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas donde querías. Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. O sea, Pedro, que había dicho Jesús, daré mi vida por ti, no estaba capacitado todavía para pastorear, porque no estaba capacitado para dar la vida. En Juan 10, Jesús dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Ahora sí, le dice, sígueme, sígueme por este camino de la cruz. Hablaba de la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Ahora puede pastorear porque ama. Ahora puede pastorear porque sí está capacitado para dar la vida como Jesús. El buen pastor da la vida por las ovejas. Por tanto, es un amor a Jesús y es un amor que lleva, como en él, a la disponibilidad de entregar la vida por los hermanos. Bien, pues hoy tienen algunas indicaciones que les puedan servir para meditar durante este tiempo. El padre José Manuel me dice que va a estar disponible para confesiones en la salita todo este rato hasta la misa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.